Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. En la clase de geometría de hoy hablaremos sobre los triángulos congruentes, teoremas de congruencia, proporciones, teoría de proporciones y semejanzas. En matemática, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación, como pueden ver en la imagen. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales. Como pueden observar, CB es igual a MO, AB es igual a NO y así sucesivamente. El primer criterio de congruencia nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales. A este criterio de congruencia se le llama LAL, lado, ángulo, lado. El segundo criterio se cumple cuando dos triángulos tienen sus tres lados iguales. A este criterio se le conoce como lado, lado, lado y lo denotamos como LLL. El tercer criterio se cumple que los dos triángulos son congruentes cuando tienen un lado igual y dos ángulos adyacentes a ese lado iguales. A este criterio se le conoce como ángulo, lado, ángulo y lo denotamos por ALA. La razón es la relación entre dos números, definida como el cociente de un número por el otro. Entonces, la razón entre dos números A y B es la fracción A entre B y se lee A es a B. Esta razón también puede escribirse A B. Para hallar la razón entre dos números, formas el cociente entre ellos y lo simplificas tanto como sea posible. La razón entre 10 y 2 es 5, ya que 10 entre 2 es 5. Muchas veces en la práctica se nos presentan situaciones en las que el valor de la cantidad de una magnitud depende del valor de la otra. Por ejemplo, si un metro de tela tiene un precio de $10, el costo de un corte de tela depende del número de metros que tenga el largo. A mayor número de metros de tela corresponde un mayor costo. Por tanto y demás, la proporción es la igualdad entre dos o más razones, o sea, si A dividido para B corresponde a la razón, entonces A dividido para B es igual a C dividido para D, equivale a una proporción. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, o sea, A entre B es igual a C sobre D, que es lo mismo que A por D igual a C por B. La teoría de las proporciones fue desarrollada por el gran matemático griego Éuclides de Cnidus. Su obra original sobre la teoría de las proporciones no llegó hasta los tiempos actuales, pero gracias a uno de sus sucesores, Euclides de Alejandría, se pudo conocer dicha teoría, pues la recogió en su libro quinto de los elementos. Proporcionalidad directa. Cuando dos magnitudes están relacionadas de modo que los valores de una de ellas se obtienen multiplicando por un mismo número los valores correspondientes en la otra, se dicen que son directamente proporcionales. En el ejemplo de los metros de tela que hablábamos anteriormente, el costo del corte de tela se obtiene multiplicando la longitud del corte por el precio de un metro, que es $10. Podemos decir entonces que el costo de una tela es directamente proporcional a la longitud del corte. El número por el que se multiplica se llama factor de proporcionalidad. En este caso es 10 ese factor. En una proporcionalidad directa, dos cantidades cualesquiera de una magnitud y sus correspondientes en la otra forman una proporción. Proporcionalidad inversa. Existen otras formas de relaciones entre magnitudes en las que el comportamiento es diferente al de los ejemplos dados por proporcionalidad directa. En estos casos, si los valores de uno aumentan, los valores correspondientes a la otra disminuyen. Por ejemplo, si un automóvil se desplaza con una cierta velocidad y la aumenta, el tiempo que demora en llegar a su destino disminuye. El concepto de semejanza en matemática está muy ligado al concepto de proporcionalidad. En esta ciencia se dice que dos objetos son semejantes si guardan una proporción entre ellos.
Dos figuras son semejantes si guardan una proporción entre cada una de sus partes respectivas. Por tanto y demás, el teorema fundamental de la semejanza dice lo siguiente: toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo forma, con la prolongación de los otros dos lados, otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo forma, con la prolongación de los otros dos lados de otro triángulo, que es semejante al triángulo dado. Por ejemplo, en este caso, si DE es paralela a AB, entonces el triángulo DCE es semejante al triángulo ABC. Bueno, los criterios de semejanza son los siguientes. El teorema 1 dice: si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces son semejantes, y lo denominamos AA. Teorema 2. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos igual, PAP. Teorema 3. Si dos triángulos tienen sus lados respectivamente proporcionales, entonces son semejantes, PPP. Ejemplo, demuestra el triángulo ABC es igual al triángulo CDE si AB es paralela a DE. Bueno, como pueden observar, AB es paralela a DE y ya no los dan por dato. Entonces, el ángulo D es igual al ángulo B por ser alternos entre paralela. El ángulo D es igual al ángulo B por ser alternos entre paralela. Y como AB es paralela a DE, también el ángulo A es igual al ángulo E por ser alternos entre paralelas. Y recuerden que AB es igual a DE. Por tanto, el triángulo ABC y el triángulo CDE son iguales por tener dos ángulos y el lado adyacente respectivamente iguales. Ejemplo 2. Son semejantes los triángulos TMQ y CJX. Muy bien. Como podemos observar, nos dan el valor de QT, que es 12, y de CJ, que es 8. TM es 18, JX es 10, QM es 15 y CX es 12. Podemos formar proporciones con estos valores. Miren, 18 es a 12, como 12 es a 8, como 15 es a 10. Por tanto y demás, entonces el triángulo TMQ es semejante al triángulo CJX. Esta conclusión recuerden que la podemos sacar a través de proporciones. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas.